de los Julián, espérame tantito. Jennifer, por favor, checa cuáles son los equipos, el número de equipo Sí, y doctor. ayúdame, por favor, con un Excel. Vas poniendo los nombres de los equipos, el número de equipo y les pones la participación y el tema que hicieron, por favor. Sí, sí, claro que sí, doctor. Vale. ¿Listo, Julián? Sí, y bueno, les vamos a hablar sobre los principales músculos de la masticación, que en la bibliografía que buscamos nos hablaba del músculo temporal, el massetero, el pterigoideo interno y el externo, que a su vez el pterigoideo externo se divide en superior e inferior, que ahorita adelante lo vamos a ver. Y bueno, vamos a iniciar con el temporal, que este es un músculo grande y según la literatura tiene forma de abanico. Aquí en la imagen lo pueden ver en color rojo y bueno, este se origina en la fosa temporal y la superficie lateral del cráneo. Y bueno, este es un músculo grande que se inserta en el hueso temporal del cráneo. Este músculo tiene tres porciones: la porción anterior, porción media y porción posterior, que aquí pueden ver PA, PM y PP. Sus fibras se reúnen en trayecto hacia abajo, entre el arco cigomático y la superficie lateral del cráneo. Y bueno, aquí podemos ver que el arco está cortado y por ahí pasa por abajo. Y bueno, primeramente la porción anterior, las fibras están en dirección casi vertical, o sea, están casi rectas, aquí donde dice PA. Y la porción media, esta contiene fibras con un trayecto oblicuo por la cara lateral del cráneo y hacia adelante en su transcurso descendente. Y bueno, son las fibras que se encuentran en el centro. Y por último, la porción posterior, que están las fibras casi horizontalmente y van hacia adelante por encima del oído para unirse a otras fibras del músculo. Y bueno, todas estas pasan por el arco cigomático. Bueno, cuando este músculo se contrae, eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Este era un GIF, pero no se ve. Y bueno, pues esa es su acción, contraerse para elevar la mandíbula y también se dirige hacia atrás. Su irrigación proviene de la arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda media, que proviene de los ramos ascendentes colaterales de la arteria maxilar interna. Estos ambos son ramas terminales de la arteria carótida externa. Y bueno, ahora vamos con el pterigoideo externo, o también conocido como lateral. Este se extiende de la apófisis pterigoides del cuello del cóndilo, de la mandíbula, y se encuentra dividido en dos haces. Y bueno, aquí podemos ver los dos haces. El que está hasta mero arriba en la primera imagen, señalado, ese está insertado en la cresta del ala mayor del esfenoides, y el que está abajo en la lámina en la lámina pterigoidea lateral. Y bueno, estos dos haces se unen y se insertan en la cápsula de la articulación temporomandibular. Y en la primera imagen se ve cómo están separados acá y luego se unen. Y en la otra imagen tenemos una visión interior de la cavidad bucal y podemos observar cómo se ve el músculo pterigoideo lateral. Bueno, esto es lo mismo. Aquí podemos ver cómo los dos haces se unen y se dirigen a la fosita pterigoidea del cóndilo de la mandíbula. Y bueno, la acción simultánea de ambos pterigoideos externos, los dos producen movimientos laterales
Bueno, aquí hay una imagen, se puede ver cómo mueve la mandíbula lateralmente. Y la deducción, que la deducción son como movimientos circulares, como a la hora de masticar. Y bueno, está inervado por el nervio bucal y la rama del nervio temporobucal que pertenece al tronco anterior del nervio mandibular del nervio trigémino. Y su irrigación está dada por la arteria meningia media y meningia menor de la maxilar interna. Y bueno, el pterigoideo externo igualmente está inervado por el nervio maxilar inferior y su función igual es la protección, o sea, abrir la boca, protusión. Eh, Tiene origen en la superficie externa de la lámina pterigoidea externa y se extiende hacia atrás y hasta insertarse en el cuello del cóndilo. A ver. Y bueno, allí en la segunda imagen también se puede ver el músculo pterigoideo interno, que ahorita mi compañera les va a hablar. Cuando los pterigoideos externos inferiores derecho e izquierdo se contraen, eh, estos dos producen la protusión. Y bueno, aquí en la segunda imagen donde está el cráneo se ve pues según está ocurriendo la protusión. Y bueno, ahora el pterigoideo externo superior. El músculo pterigoideo externo superior es considerablemente más pequeño que el inferior y tiene su origen en la superficie intratemporal del ala mayor del esfenoides y se extiende casi horizontalmente hacia atrás y hacia afuera. Y bueno, aquí podemos ver el músculo pterigoideo externo. Hola compañeros, doctor, yo les voy a hablar sobre el músculo macetero. Este es rectangular, corto, plano y grueso. Cámbiale, Julián, porfa. Bueno, su origen está dado en el arco cigomático y se extiende hacia abajo, hasta la cara externa del borde inferior de la rama de la mandíbula. Y se inserta desde la región del segundo molar en el borde inferior en dirección posterior hasta el ángulo de la mandíbula. Bueno, este músculo está formado por dos porciones o vientres. La primera es la porción superficial, que está formada por fibras con trayecto descendiente y hacia abajo. Y la segunda porción es la profunda, que sus fibras transcurren en una dirección vertical, como se puede ver en la imagen. Bueno, la función del músculo macetero, cuando sus fibras se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes entran en contacto. Se puede ver en el GIF que está en la parte superior. Y cuando la porción superficial facilita la protrusión de la mandíbula y está construida, se aplican fuerzas de masticación a la porción profunda, estabilizando el cóndilo frente a la eminencia articular. Este músculo macetero es un músculo potente que proporciona la fuerza necesaria para una masticación eficiente. Cámbiale, Julián, por favor. Bueno, pues su inervación viene del nervio maceterino, que proviene del nervio temporomaceterino, del tronco anterior del nervio mandibular, del trigémino, de la arteria maceterina, que proviene de la rama descendiente
de ramos colaterales de la maxilar interna, que es rama terminal de la carótida externa. Bueno, ahora sigue el músculo interno o medial. Su origen está dado en la fosa pterigoidea, extendiéndose y afuera. Su inserción es a lo largo de la superficie interna del ángulo mandibular. ¿Le puedes cambiar? Su función es activo en la protrusión de la mandíbula. En la contracción de sus fibras, eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Y en la contracción unilateral producirá un movimiento de medio protrusión mandibular. Serían movimientos laterales. ¿Le puedes cambiar, porfa? Bueno, y pues su inervación viene de la rama del pterigoide interno, primer rama del tronco posterior del nervio mandibular del trigémino, y su irrigación viene de la arteria pterigoidea, de la arteria meningea menor y de la arteria dentaria inferior y pterigoidea. Y pues ya sería todo. ¿Alguna pregunta o duda? Y esta es la biografía. Ok, eso, Kenson, bien. Bueno, pues fueron muy rápidos estos músculos, se los aventaron. ¿Quién más? Hay otro grupo de músculos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho del cuello. ¿Vimos? Entonces, ¿cuántos músculos vimos? A ver, repásenlos. 4. Este grupo de músculos, sí, este grupo de músculos son los más activos, no quiere decir que son los únicos, ¿sí? Faltaron el grupo de músculos de los suprayoideos. Lo van a completar la próxima vez, por favor. Bien, ahorita, espérenme tantito, déjenme irme tantito para la sala donde proyecto yo. Me quedé siempre aquí porque estaba cargando se me descargó la batería y vamos a ver ahorita la palpación muscular. Ok, bueno, vamos a ver entonces que este tipo de músculo, este grupo de músculos que forman parte del sistema nático, los vamos a palpar, fíjense bien, como un signo de interrogación. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro. Ok. Y con 3 dedos. Sí, habíamos dicho que íbamos a percibir a través de los pulpejos de los dedos, lo vamos a colocar y vamos a hacer lo que yo les estuve explicando la vez pasada, contracciones isotónicas e isométricas. ¿Quién me puede decir qué era isotónico y qué era isométrico de lo que explicamos la vez pasada? Yo le digo, doctor, isométrica es cuando apretamos y se acortan las fibras. Y isométrica es cuando relajamos y se alarga la fibra, o más bien, no se alarga, sino regresa a su forma normal. Sí, bueno, de acuerdo a este principio, entonces, ¿qué sería más o menos, en ejemplo, isotónico, isométrico? Por ejemplo, isotónica sería como apretar la mandíbula,
O sea, apretar los dientes. Y apretar, cuando sea isométrica sería como abrir la boca, relajarlo. O simplemente dejar de apretar, ¿no? Sí, o dejar de apretar, exactamente, es contracción y relajación, contracción y relajación. Entonces, fíjense bien, el ejercicio, pónganse sus cámaras, por favor, todos, los que pueda ver. Vamos a hacer ese ejercicio ahorita de isotónico e isométrico. Vamos a ver, entonces, a colocar 3 dedos así, esta es la manera. Lo vamos a hacer. Todo el mundo háganme esto, como el saludo a los scouts. Los que fueron scouts, ok. Los que fueron scouts es así. Ok, así. Lo vamos a colocar entonces en la parte del músculo. Empezamos por un signo de interrogación y vamos a palpar el músculo macetero con contracciones isotónicas e isométricas. Entonces, como nos dijo Alison, ¿qué sería? Apretamiento. O sea, apretamos los dientes, hacemos una contracción y vamos a ver que empezamos a sentir la actividad del músculo del macetero. Todos aprieten y aflojen, y de acuerdo a lo que nos estuvo explicando su compañero Julián, entonces vamos a ver que en donde se inserta en la parte superior y la parte inferior y en la parte posterior. Todo eso lo vamos a poder palpar. Pónganse los dedos, empiecen a palpar su borde anterior, su borde o inserción superior. Aquí, todo esto, en la parte posterior y en la parte inferior. Y luego en el centro del músculo. Hacemos esto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejar esa parte ahorita ahí. De acuerdo a lo que nos explicó su compañero, entonces tenemos una inserción superior. Dice que es en el borde inferior del arco cigomático. Aquí esta parte tiene forma cuadrilátera. Perdón. Sus fibras convergen hacia abajo y hacia atrás. Tiene 2 fascículos, uno superficial y otro profundo. ¿De acuerdo? Entonces, el superficial, los dos nacen del mismo punto, solamente que uno se va a la rama ascendente de la mandíbula y ahí sus fibras del fascículo interno, ahí se insertan. Y luego tenemos la superficial que se va al ángulo de la mandíbula o borde parotídeo, ¿verdad? Todo lo que es la parótida. De ahí entonces que cuando nosotros podamos hacer como un diagnóstico diferencial, por ejemplo, de un paciente que tenga afecciones solamente musculares, pero que estén involucradas en desórdenes temporomandibulares, a veces el guardo oclusal nos va a servir como un diagnóstico diferencial para saber si nosotros en la terapia del guarda relajamos ya los músculos y sigue doliendo, entonces se puede confundir con una parotiditis, eso que quede bien claro, ¿de acuerdo? Ya después vamos a ver enfermedades miméticas cuando nos toque el tema. Y, bueno, palpamos el macetero. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos al momento de palpar estos músculos? ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Fíjense bien, por eso es ambos lados, porque es simétrica la palpación, podemos ir palpando, podemos ir viendo si hay algunas calcificaciones en algunos lados, podemos ir viendo la textura del músculo, si es un músculo flácido, si es un músculo que tiene tono muscular, si es un músculo que está contracturado, muy duro, lo podemos percibir. Y finalmente lo que nosotros tratamos de recabar de información de esa parte será entonces la parte de el dolor. ¿Cómo vamos a cuantificar el dolor? Ya lo vimos la vez pasada también. ¿Se acuerdan cómo dijimos? ¿Nos puedes repetir así? Signos de más. Signos de más. Dijimos que era molestia, dolor o dolor agudo. Ya a través del dolor, el paciente cuando está sentado y estamos palpando, es una palpación muy suave, ¿no? Tampoco nada así como que le estamos dando
caricias ni nada, no. Una palpación tranquila, tampoco haciendo bastante presión porque sí generamos un dolor que no podemos, o que nosotros desencadenamos, que no es parte de la patología, sino debe ser una palpación suave al mismo tiempo que estemos profundizando. Y entonces ese dolor lo vamos a ir anotando. Por ejemplo, palpamos el borde anterior. ¿Duele el borde anterior? No, ok. ¿Duele inserción superior? No. ¿Duele borde posterior, que normalmente está en relación con el esternocleidomastoideo? Sí, sí duele. Ok, entonces lo anoto. Borde posterior, una cruz, 2 cruces o 3 cruces o la masa muscular. ¿De acuerdo? Esa es la parte donde nosotros estamos recopilando lado derecho o lado izquierdo. Es donde nosotros estamos recopilando información. Después, ¿cuál sigue? ¿Qué músculo sigue en forma de signo de interrogación? El temporal. Sí, Arely. Perfecto. Seguimos el temporal. De acuerdo a lo que nos explicó tu compañero Julián, ¿cómo lo vamos a palpar? ¿En dónde se encuentra y cómo lo vamos a palpar? A ver, pues este tiene forma de abanico. Tiene forma de abanico, pero Entonces, ¿cuántas fibras tiene? Empezaría de anterior a posterior, ¿no? Pero es anterior, medio y posterior, ¿no? Anterior, medio y posterior, exactamente. Fíjense bien, estamos haciendo como nos estamos haciendo como una retroalimentación de lo que ya habíamos visto en segundo y en primero. Entonces, ahorita lo estamos ya enfocando en la parte de la odontología. ¿Por qué en la odontología? Bueno, pues porque son músculos que intervienen en la masticación y que a veces se encuentran involucrados en desórdenes cuando están muy, muy activados y producen dolores de cabeza, cefaleas, ¿verdad? No vamos a decir dolores de cabeza, sino cefaleas que no se dan cuenta y nosotros sabemos ya desde el punto de vista clínico que están afectados esos músculos y la responsabilidad de nosotros es rehabilitarlos. Por eso tenemos la clase de rehabilitación bucal y aquí es donde ustedes aprenden a cómo palpar, cómo identificar qué grupo de músculo, está involucrado y si el diagnóstico que vamos a dar es netamente muscular, con un guardo oclusal sale súper rapidísimo. Bien. ¿Cómo iremos a palpar entonces? Igual, la misma técnica que vamos a usar, que usamos con el macetero, vamos a ir haciendo en la parte anterior isotónico isométrico, apretando y aflojando, y vamos checando todo lo que es la actividad del músculo macetero. Háganlo y verán. Acuérdense, los dedos siempre van así. Así. Acuérdense, saludo como se saludan ustedes así, súbanle un dedo más y empezamos a palpar. ¿De acuerdo? Esa es la manera como nosotros vamos a ir palpando. Hombres, mujeres a hombres, hombres a mujeres, cuando estén palpando como pacientes, por favor, esta es una parte ética, fíjense bien, informen a los pacientes lo que van a hacer. A veces cuando no informamos nos metemos en problemas. Los pacientes malinterpretan lo que estamos haciendo sin saber que son parte de la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre le tengo que estar informando a mi paciente que le voy a tocar su cabeza, no vaya a pensar que le estoy haciendo cariñitos, ¿verdad? O que le estoy palpando acá y me estoy pasando de otro lado donde ellos se pueden ofender o se sienten agredidos. Entonces es una parte ética en la que tenemos que informar, decirles que para poder llegar a un diagnóstico certero tenemos que palpar un cierto número de músculos de la cabeza y del cuello. Es muy importante todo eso. Mujeres que anden palpando a los hombres y que no les informen, los hombres malinterpretan también como si fuera, ay, esa doctora se pasó conmigo y me dio acá estos cariñitos, me hizo, o viceversa, ¿no? Las mujeres, pues ese doctor es un pasado, me tocó toda la parte de acá de la espalda, del cuello,
hasta cariñitos también andaba haciendo así, pues, ¿qué se creen? ¿Sí? Entonces, no tenemos que ser así, acuérdense, siempre, siempre hay que informar, siempre. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta? Cuando un paciente me llama y me dice, oye, fíjate que me mandaron del otorrino contigo porque me dicen que del oído no es. Entonces, hay un grupo de músculos que están involucrados, sobre todo los pterigoideos internos y los externos, y el esternocleidomastoideo. Cuando se encuentran involucrados, que están contracturados, que están en un estado patológico, nos da un dolor de la articulación temporomandibular. Y a veces los pacientes confunden como si fuera un dolor del oído y en lugar de ir al dentista van con el otorrino y muchas veces entonces el otorrino no conoce los dentistas o le dicen ve a visitar a tu dentista para que te quite ese dolor de oído. Ya lo van a ver en su práctica que es muy común que nos vengan a decir esa parte. Bien, voy a leer algunas cosas a ver que estaban escribiendo en el chat o algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pasamos lista. Lo siento que hayan entrado tarde. Eso se encarga. Les interesa mucho la asistencia. Ah, ok. Jennifer lo dice que la sacó. Bien. Bueno, vamos a continuar. El siguiente grupo de músculos se llaman, acuérdense que los dividimos en extraorales y en intraorales. El grupo de músculos extraorales será entonces toda esta parte de la nuca, de la cabeza, del cuello, y terminamos como el signo de interrogación en el trapecio, ¿de acuerdo? Aquí en la parte del trapecio, ahí ya no lo vamos a palpar así, vamos a hacer con esta parte lo vamos a hacer. Este grupo de músculo, de estos dos músculos, más o menos, siempre están involucrados también. Sobre todo, vamos a medir, fíjense bien, por eso medimos cabeza y cuello. Hay pacientes que dicen, ay, es que amanecí torcido y no puedo voltear, y entonces voltean así todo en bloque. No pueden voltear la cabeza derecha e izquierda. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener, fíjense bien, de aquí a aquí es como una escuadra. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a medir a ver cuánto puede voltear derecha e izquierda, o si está limitado hasta ahí, hasta aquí o hasta aquí. Es decir, en la escuadra, yo voy a medir en angulación cuánto más o menos puede rotar la cabeza. Porque si este paciente no puede rotarlos, bueno, entonces los músculos de las cervicales están todos contracturados y no permiten que nosotros podamos voltear. ¿De acuerdo? Entonces ya no es una disfunción temporomandibular, sino es cráneo, cérvico, temporomandibular. Porque los músculos de las vértebras, que también ahí están ahí, que nos hacen falta exponerlos y saber cuáles son, vamos a ver que entonces el espleno mayor, el multifidi, el transverso, todo ese grupo de músculos se encuentran involucrados y también tenemos que la postura, ¿verdad? De los pacientes que caminan ahí todos corvaditos o que tienen escoliosis, todo este tipo de pacientes que han recibido algún impacto de un choque y de repente las cervicales se les desalinearon todas. Vamos a ir palpando también ese grupo de músculos extraorales, incluyendo el cuello. Entonces nos ponemos, le pedimos al paciente que haga como si estuviera viendo al techo y luego al piso, y luego flexiones y extensiones, flexiones y extensiones. ¿De acuerdo? Y estamos palpando el grupo de músculos del cuello. Finalmente, bueno, pues vamos a terminar con el grupo de músculos de los intraorales. Entonces, solamente en el pterigoideo externo no lo vamos a palpar completamente. Vamos a palpar las vecindades del músculo. Vamos a meter sobre el vestíbulo todo, si se les hace desde aquí, desde donde empieza el frenillo, nuestro dedo índice, del lado contrario donde nosotros vamos a palpar, es decir, derecho o izquierdo, ¿verdad?
Entonces lo vamos pasando y llegamos a la zona retromolar, la zona anular, perdón, al proceso anular, y ahí palpamos, le pedimos que cierre un poquito la boca y la mueva hacia el lado contrario. Es decir, si yo voy a palpar aquí, tengo que palpar, perdón, si le pido al paciente que mueva hacia acá, tengo que palpar este lado, porque si lo pongo aquí, hagan de cuenta que el movimiento lateral no me va a permitir poder palpar. ¿Sí? Entonces yo tengo que palpar, a ver, cierra un poco y mueve la mandíbula al lado derecho donde yo estoy palpando, y ahí hacemos un movimiento como circular, ¿verdad? El pterigoideo interno igual, abrimos, le pedimos que abra, colocamos en el fondo, fíjense bien, del proceso miloioideo, no vamos a palpar los músculos miloioideos, sino en la fosa miloioidea vamos a seguir el trayecto del músculo macetero, más o menos, por eso se le llama también este músculo macetero interno. Y, por favor, no hable nadie, escríbanme en el chat, por favor, las funciones que ya las dijeron ahorita, de los músculos masticatorios más importantes que vimos, que fueron los 4. ¿Sí? ¿Qué hace el temporal? ¿Qué hace el macetero? ¿Qué hace pterigoideo interno? ¿Y qué hace pterigoideo externo? Y aquí vamos a quedar, mientras los escriben, nos ponemos posteriores a los pacientes y estas manos las vamos a poner frente al paciente y le vamos a pedir que haga una deglución. Al momento de tragar la saliva, entonces en ese momento nosotros subimos las manos y podemos palpar con ambas manos si tuvo o tiene algún dolor. Hay músculos que se manifiestan, sobre todo el área de los músculos suprayoideos, como si fuera un dolor de garganta. ¿De acuerdo? Hay músculos que están involucrados, luego les voy a dar esa parte. ¿Cuánto tienen? 44, ok. Tomen nota, por favor. Les voy a dar ahorita el grupo de músculos que están involucrados y qué origen de dolor nos dan, en qué lado. Por eso les decía que teníamos que haber explorado los otros grupos de músculos de la cabeza y del cuello. Y entonces, fíjense bien, músculos que están involucrados, el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo lo vamos a palpar, fíjense bien, descubriendo un poquito el cuello, le vamos a pedir al paciente que gire a la derecha o a la izquierda, y entonces tiene porciones externales, por eso es esternocleidomastoides, ¿verdad? Entonces, este grupo de músculos lo vamos a palpar como si fueran en pellizcos. En esta parte vamos viendo y vamos palpando. Cuando este músculo, solamente este músculo, se encuentra involucrado, el dolor que nos va a referir es en el vértice del cráneo. Váyanlo anotando, por favor. Fíjense bien, ya vimos el trapecio, que es un músculo que se palpa. Trapecio más esternocleidomastoideo, su porción external. El temporal y el semiespinoso de la cabeza. El semiespinoso está en esta parte de aquí. Este grupo de músculos, cuando se encuentran todos involucrados, los cuatro músculos, nos da un dolor en la parte posterior de la cabeza. Entonces, si un paciente viene y me dice, me duele la cabeza, y tú le preguntas, ¿qué parte de la cabeza le molesta o le duele? Te dice, me duele acá, en la parte de atrás. Ya te estás dando cuenta que el músculo semiespinoso de la cabeza
es el que está más involucrado, pero también está el trapecio, el esternocleidomastoideo y el temporal. ¿Ok? Otro grupo de músculos. Trapecio, esternocleidomastoideo, también el temporal y el semiespinoso de la cabeza nos da una cefalea temporal. Permítame tantito. Dijo trapecio temporal y ¿cuál más? Esternocleidomastoideo. Y el semiespinoso. ¿El espinoso o qué? No escuché, chiquillos. Espinoso. Ay, Alisa, no te escuché. Semiespinoso. Gracias. Pero duda, ¿tienen algún nombre estos músculos? O sea, ¿algún nombre? No. Este es el grupo de músculos. Perdón, es que tenía que entregar un trabajo que se va para el laboratorio. Me asustó. Bueno, sí, ya estoy aquí. Entonces son cefalea temporal. ¿De acuerdo? Viene otro grupo de músculos, fíjense bien. Esternocleidomastoideo, su porción clavicular y su porción esternal. Es decir, lo vamos palpando y el momento de que palpamos abajo y la parte media, duele, más el músculo frontal y el cigomático mayor nos van a dar una cefalea de tipo frontal. ¿Listos? Vamos al otro. La porción clavicular y la porción esternal. Le dices que van, Sí. Bueno, vámonos rápido porque ya me está mandando información ahorita que tengo que entrar a otra sala también. Vámonos con el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, el macetero, su haz, el haz profundo, más el esternocleidomastoideo, su porción clavicular, y el pterigoideo interno, nos dan dolor que luego a veces nos mandan los otorrinos a los pacientes para que nosotros seamos los que hagamos eso. Doctor, ¿los puede repetir, por favor? Sí. Pterigoideo externo, macetero, su haz profundo, esternocleidomastoideo, su porción clavicular, y el externo nos dan dolor en el oído y en la articulación temporomandibular. ¿Listos? Vamos con otro. Esternocleidomastoideo, temporal, el esplenio del cuello, macetero, su haz superficial, occipital y orbicular
del ojo nos dan un dolor referido en el oído y la ceja. Vamos con otro grupo, nos hacen falta 3. ¿Me repite el músculo del cuello, por favor? Superficial, el occipital, el orbicular del ojo, temporal y esternocleidomastoideo nos dan un dolor en el oído y la ceja. Doctor, necesito que... Que me esperen tantito ahorita. Okay. Nada más termino esto. Sí. Esternocleidomastoideo. Su porción external. El macetero. Su porción superficial. El pterigoideo externo. El trapecio. Plastima. Orbicular del ojo. ¿Cómo dijo? Plastima orbicular del ojo. Y el cigomático mayor. Nos dan dolor en la mejilla y en la mandíbula. Fíjense bien ahorita. Chéquenlo para que luego andamos ahí abriendo cavidades en todos lados. Y sucede de que eran músculos y no muelas. ¿Sí? El temporal. Doctor, el pterigoideo dijo... No fue ningún el pterigoideo externo. ¿Listos? Vamos al otro. El temporal. Macetero. Su porción superficial. El digástrico, en el vientre anterior del digástrico. Esos 3 nos dan un dolor referido de muelas, fíjense bien, en los molares, sobre todo en los inferiores. Ya los que vienen son muy poquitos, ¿eh? Son 2, no son solamente 2 grupos. El otro grupo es el trapecio y el multifidi, que es un músculo que se encuentra en el cuello. Nos da dolor en la parte posterior del cuello, multifidi. Doctor dijo dolor en la parte posterior del cuello. Posterior del cuello, sí. El otro grupo, ya es el último. El esternocleidomastoideo. Su porción external. Y el digástrico nos dan dolor en la parte posterior un dolor en la parte posterior del cuello y dolor en la garganta.
Bien. Como pudieron ver entonces, tuvimos que explorar primero los estados de naturales de lo que es el tono muscular, todo lo que vimos. Y finalmente, bueno, pues terminamos con los músculos cuando se encuentran contracturados. Y cuando se encuentran contracturados, toda la serie que desencadenan y los dolores que nos pueden referir en diferentes lados. Esa es una parte. Si se fijan, ¿cuál fue el músculo que más se afecta en estos procedimientos, en estos procesos de enfermedad que nos refieren los pacientes? Exacto, el esternocleidomastoideo es el que más se asocia con todos los grupos, porque está en la parte, fíjense bien, es el que conecta la parte del tronco con el cráneo. Y entonces este músculo es el que más se afecta y está en relación con todos los demás. Los dejo porque me tengo que salir, los veo el jueves. Nos vemos, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.